Hermanos de Magdala, continuamos estudiando los Hechos de los Apóstoles, ahora en la clase número 15. Vamos a iniciar encomendándonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Si pusieron atención en la oración que acabamos de hacer, el título que le damos al Espíritu Santo es Don de Dios. Tú eres el don de Dios. ¿De dónde viene ese título? En el Evangelio de San Juan, Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Y entonces, en este apartado que vamos a estudiar hoy también de Felipe, vamos a encontrar ese título que se le da al Espíritu Santo, el don de Dios. Cuando nosotros queremos pedirle algo a Dios, dice Jesús, estad seguros de que habéis sido escuchados. Pero si pedís Espíritu Santo, seguro que el Padre os lo da. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará Espíritu Santo a quien se lo pida? Y es que el Espíritu Santo es el grande regalo de Dios al mundo. Y estoy insistiendo mucho en eso porque en el apartado que vamos a estudiar hoy de Felipe, vamos a ver cuántas veces aparece el Espíritu Santo. Me atrevo a decir que el protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Él es el que va guiando a los evangelizadores, el que va suscitando nuevos predicadores, el que los lleva de un lado a otro, el que les impide en ocasiones predicar en donde no es conveniente. Y en eso están también de acuerdo las palabras que alguna vez comentamos de Pablo VI, cuando nos decía en su Evangelii Nunciandi que no habrá nunca evangelización posible si no es al impulso del Espíritu Santo, el don de Dios. Cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 5, Jesús les dijo a los apóstoles, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Les hizo una promesa. En el versículo 8 les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo como fuerza para poder ser testigos, y voy a subrayar, en Jerusalén, en toda Judea, que es la provincia donde está Jerusalén, pero también habla de Samaria y de los confines de la tierra. Y hoy nos vamos a encontrar a Felipe, uno de los 7 ministros helenistas, evangelizando en Samaria, gracias a que ha recibido el don de Dios. Entonces, vámonos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, vamos a empezar hoy en el versículo 4. Ahora, antes de empezar, quiero que observen el mapa que está apareciendo en sus pantallas, por favor, porque tenemos que ubicar la geografía del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque les recuerdo cuál es la intención de San Lucas. Yo sé que van a decir que lo repito mucho, pero me puedo atrever a decir con mucho orgullo que mi maestro, el padre Carrillo, repetía hasta el cansancio las enseñanzas. Tenemos que ubicarnos en la intención de San Lucas. Lucas lo que quiere es llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma y va a ir mostrándonos la expansión del cristianismo
pero como recorriendo un mapa geográfico, pero muchas veces no tenemos idea de dónde están los lugares que van a aparecer en el libro de los Hechos. Entonces, si ven su mapa, por favor, y localizan con blanco la Tierra Santa, todo eso que ven ustedes en color blanco es la Tierra Santa, y es tierra en la que viven judíos, y viven judíos que se han hecho cristianos también. Después, todo lo que está en un color un poquito más oscuro es tierra de gentiles, no judíos, es decir, parte del Imperio Grecorromano, pero que no es considerado propiamente como Tierra Santa. Todo lo que tienen con letras mayúsculas son las provincias en las que se divide el Imperio Romano. Por ejemplo, tenemos la provincia de Judea, de Samaria, de Galilea y de Perea para Tierra Santa. Más arriba de Galilea está la provincia de Fenicia, más arriba está Siria, y arribita de Siria tienen con rojo un nombre que es Antioquía, ¿sí? Lo que tienen en rojo son las 3 ciudades más importantes del Imperio Grecorromano. Vamos a ver cómo el evangelio que nace en Jerusalén va a fundar la segunda comunidad cristiana en esta ciudad de Antioquía de la provincia de Siria, pero tenemos que notar en el mapa que ya no es Tierra Santa, es tierra de gentiles. Bueno, ahora vean su mapa y conserven estas ciudades, estas provincias, para que no se pierdan en el recorrido que vamos a hacer. Vamos a ver ahora un momento de la actividad de uno de los 7 ministros helenistas, que era Felipe. Les recuerdo que en el capítulo 6, en el versículo 5, nos dijo el autor de los Hechos que eligieron a 7: Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y el segundo nombrado es Felipe. Entonces no se vayan a confundir, este Felipe no es Felipe el apóstol, sino Felipe, un judío helenista que fue nombrado como un ministro de la iglesia naciente. Y este Felipe va a llevar ahora la buena nueva a Samaria. ¿Por qué nos llamaría tanto la atención que vaya a Samaria? Porque acuérdense que los judíos y los samaritanos en tiempos de Jesús estaban enemistados por muchos acontecimientos que habían sucedido a lo largo de la historia de Israel, pero sobre todo porque siendo judíos, vamos a hablar mejor de israelitas o hebreos, siendo israelitas o hebreos de origen, los habitantes de Samaria en un momento de la historia se mezclaron con otros pueblos. Pero mezclarse con otros pueblos es un peligro si hablamos en términos religiosos, porque los otros pueblos tienen sus dioses. Y si yo me mezclo con otros pueblos, pues empiezo a darle culto a otros dioses. Y eso no fue bien visto por los demás israelitas que permanecían en la parte del sur, a los que llamamos los judíos, y desde ahí venían ciertas enemistades. Pero Jesús venía a superar todas las fronteras geográficas, las fronteras raciales, las fronteras sociales, las fronteras entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, y el evangelio va a llegar hasta los confines de la tierra porque Jesús vino para salvar a todos los hombres. Entonces ahora la iglesia empieza a abrirse a la novedad, y a raíz de la persecución de Esteban vamos a ver cómo el evangelio sale de Jerusalén y va a llegar a Samaria. Estamos en el capítulo 8, en el versículo 4. Escuchen. Los que se habían dispersado fueron por todas partes. ¿Quiénes son los que se habían dispersado? Pues todos estos que se han dispersado por la muerte de Esteban. Si Esteban fue muerto por dar testimonio de Jesús, el libro de los Hechos nos enseña que los primeros que persiguieron a los cristianos fueron los judíos de Jerusalén, precisamente. Entonces empiezan a dispersarse, pero esa dispersión es benéfico para la causa del evangelio. Los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Insisto mucho en esto, subrayenlo mucho. No dice iban a dar clases de religión, no iban a dar humanismo cristiano, no iban a dar doctrina, no. Ellos iban anunciando una buena noticia, una palabra de Dios que es Jesús de Nazaret. Felipe bajó a una ciudad de Samaria. Si tienen en mente su mapa, de Jerusalén a Samaria no se bajaría geográficamente, se subiría,
pero teológicamente a Jerusalén siempre se sube y de Jerusalén siempre se baja. Entonces en la Biblia dice, bajó de Jerusalén a una ciudad de Samaria y se puso a predicarles a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Otra vez, lo mismo que Jesús, lo mismo que Pedro y Juan. La palabra predicada, acompañada por signos y prodigios que Dios obra para confirmar la palabra dicha. Recuerden el curso de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, confirma esa palabra con la resurrección de Lázaro. O si va a decir que Él es la luz del mundo, le da la vista al cieguito de nacimiento. Entonces, la palabra predicada va acompañada por signos y prodigios que Dios va haciendo para darle como veracidad, para que crean que estos son enviados de Dios. Repito el versículo 4 y 5. Los que se habían dispersado fueron por todas partes, anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y se puso a predicarles a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaban. Y es que de muchos posesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados, y hubo una grande alegría en aquella ciudad. ¿Qué había dicho Jesús al final del Evangelio de San Marcos? En mi nombre expulsarán a los demonios, curarán a los enfermos. ¿Qué está haciendo Felipe? Lo mismo que los 12. Vean cómo este ministerio de predicar, este ministerio de obrar signos y prodigios en el nombre de Jesús, no es exclusivo de los 12. Jesús se los da a los que creen en su nombre, a los que con un corazón confiado, con un corazón dócil a su acción, van y predican su nombre entre los demás y Dios los acompaña haciendo las obras que Él quiere. ¿Y qué pasó? Va a aparecer un personaje muy simpático que se llama Simón. Simón, un mago que como que va viendo que la aparición de Felipe le va quitando a algunos de sus fans, porque dice, sin embargo, ya de tiempo atrás había en esa ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria, pero ahora le aparece Felipe y como que tiene competencia y decía de sí mismo que él era alguien importante. Todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y comentaban, ¿de quién? De Simón. Es la potencia de Dios llamada la grande. Para entender esta expresión, la Biblia de Jerusalén nos da la nota del capítulo 8, versículo 10, que dice así. La potencia de Dios, a la que se llama Megalé, es decir, en arameo, reveladora, suponíase que era una emanación del Dios Supremo que habitaba en Simón, a quien le debía a Simón sus poderes sobrenaturales, ¿no? De alguna manera lo que Simón hacía era normal y se le atribuía a el Dios que estuviera haciendo esos prodigios. ¿Quién sabe a cuál Dios? Pero la gente quedaba atónita y decía el versículo 11. Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes de magia. Pero cuando le creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué les predicó Felipe? En el versículo 5 dice, bajó a una ciudad de Samaria y se puso a predicarles a Cristo. Y después en el versículo 12 dice, anunciaba la buena nueva del reino y el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Estos samaritanos eran israelitas, como les había comentado, de origen. Esperaban también al Mesías, pero ellos esperaban un Mesías diferente al que esperaban los judíos
de la parte del sur, de la parte de Judea. Los de la parte sur de Judea esperaban a un Mesías rey, descendiente de la casa de David, según hemos estudiado varias veces en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, por ahí del versículo 14. Dios le había prometido a David un descendiente suyo que reinara para siempre en el trono de Jerusalén. Le dice en el versículo 16 incluso, tu descendencia permanecerá eternamente o reinará eternamente, pero es un Mesías rey. Pero los samaritanos también están esperando un Mesías. ¿Por qué estoy hablando de Mesías? Porque Felipe está predicando al Cristo, y Cristo es la palabra griega para traducir Mesías. Entonces vean cómo los samaritanos están recibiendo, como habían recibido los habitantes de Jerusalén y de Judea, la buena noticia de que Dios está cumpliendo sus promesas, de que Dios ha realizado la llegada de su reinado a través del Mesías. Y los samaritanos también esperaban al Cristo. Les voy a dar un ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús le dice a la samaritana, ve y llama a tu marido, y ella le dice, este no es mi marido, y Jesús le dice, ya lo sé, has tenido 5, como que ella intuye que Jesús es un profeta, porque le ha dicho todo lo que ha vivido. Y en el capítulo 4, en el versículo 25, la mujer le dice a Jesús, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. O sea, esto es lo que están esperando los samaritanos. Cuando venga Él, nos lo desvelará todo. Eso nos enseña el tipo de Mesías que están esperando los samaritanos. Alguien que venga y como un nuevo Moisés, que era el grande profeta que oía las palabras de Dios y las comunicaba al pueblo, ahora venga y les traiga la revelación completa. Si nos vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos, habíamos visto que Simón el Mago tiene atónitos a la gente del pueblo de Samaria y le llaman la gran potencia de Dios llamada la grande. Y la nota nos dijo que era en hebreo o arameo la reveladora. Vean cómo se unen todos los conceptos. Va a venir el Mesías, pero ese Mesías que esperan ustedes, samaritanos, el grande revelador no es Simón el Mago. Felipe les va a enseñar que es Jesús de Nazaret. Yo sé que esto estuvo un poco complicado, pero hay que hacer estas uniones de repente en la Sagrada Escritura. Me regreso a nuestra lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Pero acuérdense que Felipe hacía prodigios y le está quitando gente a Simón el Mago. Incluso el mismo Simón creyó hasta el punto que una vez bautizado no se apartaba de Felipe, pues estaba atónito al ver los signos y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén, de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, esto es lo que hay que subrayar. No dice aceptaron a Felipe, no dice Felipe ganó almas para la causa, lo que dice es aceptaron la palabra de Dios. Felipe es como cualquiera de nosotros, un instrumento nada más. Enviaron a Pedro y Juan. Claro, Pedro es el sucesor de Jesús. Pedro es el que está a cargo de la fe. Pedro tiene que ir a Samaria para ver si lo que está predicando Felipe está bien. Está pastoreando el rebaño. Jesús le había dicho, Pedro, tu fe no va a desfallecer porque yo he orado por ti. Y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Ese es tu encargo, pastorear a mi rebaño en la fe. Ahora que les llega a Jerusalén la noticia de que Felipe fue a Samaria, evangelizó, es decir, anunció una buena noticia. Y esa buena noticia es Jesús. Y que los samaritanos escucharon y creyeron, y que hasta un mago se convirtió. Van a mandar a Pedro y a Juan para que vean qué es lo que está sucediendo.
Vuelvo a leer entonces el versículo 14. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Podría parecer aquí contradictorio, porque nosotros sabemos que cuando alguien creía, aceptaba la fe y pedía el bautismo, cuando es bautizado recibe el Espíritu Santo. Y San Lucas nos dice que en esta ocasión, cuando van Pedro y Juan, debieron notar que no había carismas del Espíritu, o no había quizá el gozo que debía haber en la comunidad, y entonces les imponen las manos, oran por ellos, y el Espíritu Santo se manifiesta. Dice la nota de la Biblia de Jerusalén, del capítulo 8, versículo 17. El Espíritu recibido por la Iglesia de Jerusalén es comunicado mediante la imposición de las manos, nada más como un signo de común unión, como diciendo es el mismo Espíritu. El mismo de la Iglesia de Jerusalén es comunicado hacia los samaritanos bautizados, al tiempo que la misión de Felipe recibe de Pedro y de Juan, enviados de los apóstoles, un carácter plenamente apostólico. No es que ellos tuvieran el Espíritu Santo y se los fueran a transmitir, sino es un signo también de comunión entre la Iglesia de Jerusalén, esta comunidad que está naciendo en Samaria, y una manera de darle como autoridad apostólica a esta nueva comunidad. Acuérdense, estamos estudiando las primeras misiones de los apóstoles, el nacimiento de la iglesia, la expansión del cristianismo. Todavía no queda todo claro, vamos en camino hacia la verdad completa, como Jesús les había dicho. Pero ¿quién está siendo el protagonista de todo esto? El Espíritu Santo. Versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero y les dijo: dadme a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pues Simón estaba acostumbrado a cobrar por sus servicios, por realizar sus actos de magia, y pues quizá ingenuamente, pero equivocadamente, pensó que puede también comprarse el hacer prodigios de parte de Dios, que más que, como que él no ha entendido que más que una gracia es algo que el hombre puede conquistar por sí mismo. Y versículo 20, fuertísimo, Pedro, que tiene todo muy claro, le dice: que tu dinero te sirva de perdición por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. Por favor, subrayemos: el don de Dios no se compra con dinero. Dice la nota del capítulo 8, versículo 20, inciso B. A partir de la Edad Media, el término simonía designará y condenará el mercadeo con dinero de las cosas santas. De esta anécdota va a proceder el término simonía para designar el comercio con las cosas santas. Vean qué interesante. Desde el principio de la iglesia, pues claro que no quedaba todo claro, pero Pedro sí lo tiene muy claro. Y entonces dice: el don de Dios no se compra, el don de Dios es una gracia que podemos pedir, pero que no depende para nada de méritos humanos, de cosas que yo haya hecho, que me llevaron a vanagloriarme o a pensar que Dios me deba dar algo. No, todo lo que Dios nos da es pura gracia. Versículo 21. Sigue Pedro hablando con Simón: en este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues no piensas rectamente en lo tocante a Dios. Arrepiéntete pues de esa maldad y ruega al Señor a ver si se te perdona esos pensamientos, porque veo que estás amargado como la hiel y encadenado por la maldad. Simón respondió:
rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga ninguna de esas cosas que habéis dicho. Ellos dieron testimonio, predicaron la palabra del Señor y evangelizaron. Ese verbo bien importante. Llevaron la buena noticia a muchos poblados samaritanos y después regresaron a Jerusalén. Entonces, ¿qué tenemos en este episodio? Unos samaritanos que creen. Ya no solamente una fe que nace entre personas de Jerusalén que creen, sino también en aquellos que no eran considerados como alguien valioso por los habitantes de Jerusalén, los samaritanos. Recuerden esta palabra creer, que es tan importante, porque muchas veces decimos muy fácilmente o con mucha ligereza, yo creo en Dios. Los que nos ven quizá digan, no se le nota. Y Jesús tiene una palabra muy fuerte que dice, creer, hasta los demonios creen. Acuérdense de estos conceptos del Medio Oriente antiguo que nosotros tenemos que aprender a comprender para tener toda la riqueza de la palabra creer. Para un hombre del Medio Oriente antiguo, creer, acuérdense que era aquella palabra que hemos estudiado que se llama emuná, que tiene una raíz común con la palabra amén y que quiere decir por un lado confiar, por otro lado obedecer, por otro lado equivale a haber tenido una experiencia, caminar en fidelidad. Y entonces para un hombre del Medio Oriente antiguo, cuando dice creyeron, tuvieron una experiencia y se entregaron, ¿sí? Es como una fe relacional que proviene del encuentro con alguien que vale la pena, alguien de quien yo me puedo fiar y a quien yo me puedo entregar. Esa es la fe emuná, esa es la fe que brotaba del testimonio, porque ellos hablaban de un encuentro con una persona que es Jesús. Ellos no daban doctrina, ellos hablaban de una persona. Y entonces con una persona yo me puedo encontrar y entonces se entiende que el concepto de fe fuera como de relación, una fe de experiencia. En cambio, en el mundo occidental estamos más acostumbrados a una fe intelectual, que es la fe pistis en griego, que es un concepto de la mente. Decir, yo tengo una idea de que Dios existe, lo creo en mi mente. El padre Cabello era muy duro y nos decía, igualmente puedo decir, yo creo que existe Neptuno. No. La fe a la que nos llama Dios es esta fe emuná, esta fe que es creer y entregarse. Y quiero leer con ustedes nuevamente unas palabras de el Papa Benedicto XVI sobre este tema de la fe para terminar nuestra sesión. Nos dice que la fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios, sino que es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama. Es adhesión a un tú que me dona esperanza y confianza. Tener fe, entonces, es encontrar a este tú, Dios que me sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible. Creer cristianamente significa abandonarme con confianza en el sentido profundo que me sostiene a mí y al mundo. Y esta certeza liberadora y tranquilizadora de la fe, debemos ser capaces de anunciarla con la palabra y mostrarla con nuestra vida de cristianos. No se nos olvide, el encuentro con Jesús hace nacer la verdadera fe. Ojalá que el Señor resucitado nos conceda esta misma fe de los samaritanos a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.